En la última generación, aproximadamente, el universo de los historiadores se ha expandido a un ritmo vertiginoso. La historia nacional predominante en el siglo XIX ha de competir ahora para atraer la atención con la historia mundial y la local, confiada en otros tiempos, anticuarios y aficionados. Cada vez es más la separación entre historia económica e historia social y cultural. La historia de la gestión empresarial es objeto de un nuevo interés que desdibuja e incluso borra las fronteras entre historia económica y administrativa. Otra especialización, la historia de la publicidad, tiene un pie en la historia de la economía y otra en la de la... La división también afecta a la historia política, escindida no solo en las llamadas escuelas altas y bajas, sino también entre los historiadores preocupados por los centros de gobierno y los interesados por la política del hombre en la calle. La nueva historia es una historia escrita como reacción deliberada contra el paradigma tradicional, según el término útil, aunque impreciso, puesto en circulación por Thomas Kuhn, el historiador americano de la ciencia. Según el paradigma tradicional, el objeto esencial de la historia es la política. Se suponía que la política se interesaba fundamentalmente por el Estado. En otras palabras, era nacional e internacional, más que local. Sin embargo, también incluía la historia de la Iglesia, en cuanto a institución. La nueva historia, por su parte, ha acabado interesándose por casi cualquier actividad humana. Todo tiene una historia, escribía en cierta canción el científico J.B.S. Haldane. Es decir, todo tiene un pasado que en principio puede reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado. Según Braude, lo que verdaderamente importa son los cambios económicos y sociales a largo plazo y los cambios geohistóricos a muy largo plazo, aunque recientemente se ha producido cierta reacción contra este punto de vista. La historia tradicional presenta una vista desde arriba, en el sentido de que siempre se ha centrado en las grandes hazañas de los grandes hombres, estadistas generales y ocasionalmente eclesiásticos. Al resto de la humanidad se le asigna un papel menor en el drama de la historia. La existencia de esta regla se revela en las reacciones que genera su transgresión. El término nueva historia se utiliza a veces para aludir a procesos ocurridos en las décadas de 1970 y 1980, periodo en que la reacción contra el paradigma tradicional se extendió a todo el mundo, afectando a historiadores de Japón, la India, América Latina. Con las contribuciones teóricas de White, Stone y de Serteau, era factible realizar una práctica historiográfica de corte narrativo, de tal suerte que la década de los años 80 fue especialmente fructífera en estudios. La conclusión lógica de estas posturas era concebir la escritura de la historia como un proceso de construcción y, sobre todo, plantear la posibilidad de analizar el proceso de construcción de estos discursos o de construirlos, partiendo de una sencilla premisa: en tanto que los discursos históricos hablan de la historia, están siempre situados en la historia, y es posible estudiar las relaciones existentes entre el texto escrito y su contexto histórico. White sostenía que el texto había de entenderse como una simbolización de tres marcos concéntricos que operan en horizontes semánticos diferenciados: 1. La historia política; 2. El contexto social relevante; y 3. La historia de los modos de producción y la sucesión y destino de diversas formaciones, desde la prehistoria hasta el presente. En otras palabras, lo que White proponía era una nueva aproximación a la historia, con el propósito de analizar los discursos construidos sobre los hechos pasados en función de unas reglas retóricas y de un marco histórico, cultural y semántico determinado que, evidentemente, cambiaba a lo largo del tiempo. La segunda, conocida como el giro cultural, surgió de forma más o menos simultánea, aunque independiente, tanto de Gran Bretaña como en Francia, y posteriormente fue cultivada en otros países como Estados Unidos y España.
En esta corriente se conjugaron las herramientas del análisis del discurso y la importancia dada a la forma narrativa, con el estudio de las relaciones existentes entre las representaciones culturales y las prácticas sociales de una sociedad determinada. La crítica al método y a los postulados teóricos de la Escuela de las Mentalidades, iniciada a mediados de la década de 1980, tuvo como consecuencia el desarrollo de una nueva corriente historiográfica, conocida con el nombre de historia cultural, la cual integró elementos propios de la sociología y el giro lingüístico con el fin de comprender mejor las realidades históricas. Por otra parte, la crítica a los postulados más rígidos del materialismo histórico, iniciada en la misma época, estuvo acompañada de una crisis epistemológica que se saldó con lo que algunos autores han calificado como el nacimiento de la posmodernidad y un cierto eclecticismo temático y metodológico que solo ha sido superado en años recientes. Tal renovación conoció dos vías teórico-metodológicas de implantación. La primera se originó en el mundo anglosajón, en la primera mitad de la década de los años 70, y es conocida como el giro lingüístico. Su gestación hunde sus raíces en los trabajos y postulados teóricos y metodológicos de autores como Michael Foucault y Jacques Derrida, con su crítica deconstructiva a los conceptos de significado y significante, y se caracteriza, entre otros elementos, por considerar a la historiografía un discurso poseedor de sus propias reglas de elaboración y legitimación, y por otorgar una gran importancia a la deconstrucción de los textos y a las formas narrativas. El cultivo de estas corrientes generó una serie de cambios profundos en el panorama historiográfico occidental, tales como la ampliación de las temáticas abordadas, el abandono de los esquemas más rígidos del material histórico, el diálogo entre las distintas ciencias sociales, la aparición de nuevos métodos de análisis y una nueva reflexión epistemológica acerca de las posibilidades y límites del conocimiento histórico. Aunque el material de fuentes utilizado por los historiadores es de muchos tipos, su preparación les lleva por lo general a sentirse mucho más cómodos con los documentos escritos. En consecuencia, suelen estar mal adaptados para tratar el material visual, y muchos de ellos utilizan las imágenes de forma meramente ilustrativa, pudiendo parecer ingenuos, triviales o ignorantes a los profesionales que se ocupan de cuestiones visuales. Naturalmente no siempre es así. Algunos historiadores han hecho aportaciones valiosas a nuestra idea del pasado, utilizando imágenes de forma sutil y específicamente histórica. La publicación en 1949 del Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II de Fernand Braudel marcó el inicio del desarrollo de la historia serial y la historia estructural, corrientes que mantendrían su hegemonía a lo largo de 2 décadas en el panorama historiográfico occidental. Esta hegemonía comenzó a resquebrajarse a partir de la década de los años 70 del siglo XX, como consecuencia del surgimiento de 2 nuevas corrientes historiográficas: la historia de las mentalidades y el giro lingüístico, desarrollado particularmente en el mundo anglosajón. Dicha perspectiva ha resultado de inmediato atrayente para los historiadores ansiosos por ampliar los límites de su disciplina, abrir nuevas áreas de investigación y, sobre todo, explorar las experiencias históricas de las personas cuya existencia tan a menudo se ignora, se da por supuesto o se menciona de pasada en la corriente principal de la historia. El significado de la historia desde abajo es de una profundidad mayor que la de proporcionar simplemente a los historiadores una oportunidad de mostrar su capacidad imaginativa e innovadora. Ofrece también el medio de restituir a ciertos grupos sociales una historia que podría haberse dado por perdida. La microhistoria ocupa, pues, una posición muy específica en la denominada nueva historia. No se trata simplemente de corregir aquellos aspectos de la historiografía académica
que al parecer ya no funcionaban. Aún más importante era refutar el relativismo e irracionalismo y la reducción de la obra del historiador a una actividad puramente retórica que interpreta los textos y los acontecimientos mismos. La microhistoria, en cuanto a práctica, se basa en esencia en la reducción de la escala de observación, en un análisis microscópico y en un estudio intensivo del material documental. Esta definición da pie ya a posibles ambigüedades. No se trata simplemente de entender a las causas y efectos de que en todo sistema social coexistan aspectos diferentes. En otras palabras, al problema de describir estructuras sociales de gran complejidad sin perder de vista la escala del espacio social de cada individuo y por tanto de las personas y su situación en la vida. Aunque la expansión del universo, de los historiadores y el diálogo creciente con otras disciplinas, desde la geografía a la teoría literaria, deberán ser sin duda bien recibidos. Estos procesos tienen su precio. La disciplina de la historia está ahora más fragmentada que nunca. Los historiadores de la economía son capaces de hablar el lenguaje de los economistas, los historiadores del pensamiento el de los filósofos, y los historiadores sociales los dialectos de sociólogos y antropólogos sociales, pero a estos grupos de historiadores les comienza a resultar cada vez más difícil conversar entre sí. Durante las 2 décadas pasadas, varios historiadores que trabajaban sobre una gran diversidad de periodos, países y tipos de historia se dieron cuenta de la posibilidad de explorar las nuevas perspectivas del pasado que les ofrecían fuentes como la correspondencia del soldado Wheeler con su esposa, y se han sentido atraídos por la idea de indagar la historia desde el punto de vista, por así decirlo, del soldado raso y no del gran comandante en jefe. La cultura material es, por supuesto, el territorio tradicional de los arqueólogos que estudian épocas carentes de documentos escritos. Sin embargo, no hay ninguna buena razón para restringir los métodos arqueológicos a la prehistoria, y los arqueólogos han comenzado, de hecho, a estudiar la Edad Media, la primera revolución industrial y más recientemente un ámbito temporal más amplio desde la América colonial hasta la actual sociedad del consumo. En las décadas de 1950 y 1960, los historiadores de la economía y la sociedad se sintieron atraídos por modelos de explicación histórica más o menos deterministas, tanto si daban primacía a los factores económicos como los marxistas, a la geografía como Baudel o a los movimientos demográficos. Hoy, sin embargo, según sugiere Giovanni Levi en su capítulo dedicado a la microhistoria, los modelos más atrayentes son los que hacen hincapié en la libertad de elección de la gente corriente, sus estrategias, su capacidad para sacar partido a las inconsistencias e incoherencias de los sistemas sociales y políticos, para descubrir rendijas por donde introducirse o indicios de cómo sobrevivir. La situación es bastante similar en el caso de las fotografías, imágenes y más en general pruebas de la cultura material. Algunas obras recientes sobre fotografía han puesto en evidencia la pretensión de que la cámara es un registro objetivo de la realidad, haciendo hincapié no solo en la selección realizada por el fotógrafo, de acuerdo con sus intereses, creencias, valores, prejuicios, etc. Sin embargo, todas estas fuentes suscitan problemas engorrosos. Los historiadores de la cultura popular procuran reconstruir las ideas ordinarias y cotidianas, partiendo de registros de sucesos que fueron extraordinarios en las vidas de los acusados. Interrogatorios y juicios intentan reconstruir lo que la gente corriente pensaba en función de que los acusados, que podían formar un grupo no típico, estaban dispuestos a decir. Las pruebas orales han sido objeto de gran atención. Por ejemplo, en ciertos casos de historiadores de África, como Jan Van Sina, preocupados
por la fiabilidad de las tradiciones orales, mantenidas durante siglos, y en algunos otros de historiadores contemporáneos, como Paul Thompson, al reconstruir la experiencia vital en la era eduardiana, se ha debatido el problema de la influencia del historiador, entrevistador y de la situación de entrevista en las declaraciones del testigo. El movimiento en favor de un cambio ha nacido de un amplio sentimiento de lo inadecuado del paradigma tradicional. Ese sentimiento de inadecuación no se puede entender si no se mira más allá del gremio de los historiadores, a las transformaciones producidas a lo ancho del mundo. Los mayores problemas de los nuevos historiadores son sin duda las de fuentes y métodos. Se ha sugerido ya que cuando los historiadores comenzaron a plantear nuevas cuestiones sobre el pasado, a elegir nuevos objetos de investigación, hubieron de buscar nuevos tipos de fuentes que complementaran los documentos oficiales. Los aportes de la teoría neoinstitucional en torno a los costos de transacción y al cambio político contribuyen a ajustar mejor la teoría económica a las realidades políticas y económicas de las economías con pocas fricciones y también a las que presentan muchas de ellas, como las de América Latina, como también entender sus orígenes y complejidades, a insinuar la manera en que se aproximan las reformas que pueden ir en dirección de democratizar sus regímenes políticos y de profundizar sus mercados y su desarrollo económico. Por último, rechazar la teoría neoclásica también implicó alejarse de los métodos de constatación empírica de hipótesis bien estructuradas y contrastadas, e hizo muy difícil el desarrollo de ciencias sociales basadas en el rigor científico, muchas de las cuales fueron influidas por la economía y su formalización matemática. La teoría neoclásica tuvo poco desarrollo en las universidades latinoamericanas, porque se creía que su supuesto sobre el hombre racional y la ausencia de fricciones en el cierre de los mercados no aplicaba al medio social local. Alguna razón tenía esta crítica, porque evidentemente no funcionaban de manera fluida las instituciones que exigen el capitalismo para poder desarrollarse, y muchos de los mercados estaban permanentemente obstruidos por malas regulaciones impuestas por los grupos de poder que se beneficiaban de ella. En la tradición latinoamericana hay una tendencia a examinar los problemas de manera dogmática. En el siglo XIX se creyó que el pluralismo religioso terminaría en la guerra de creencias y en la condenación eterna, o que las esferas políticas regionales y locales costarían el poder central si se les permitía alguna autonomía, y así también con los debates ideológicos y científicos. La proliferación de puntos de vista acarrearía el desorden y los puntos ciertos, los nuestros, serían destruidos. Y así ha sido también con las corrientes que juzgamos como enemigas, las que no son de nuestra familia y las que riñen con nuestra cultura. La teoría neoclásica es irremediablemente de derecha y debe ser exorcizada, destruida, según esta visión dogmática de la ciencia. La otra vertiente que transformó la historia económica responde a las inquietudes formuladas por Douglas North y otros historiadores, los cuales revivieron una corriente que tiene antecedentes en la escuela histórica alemana y en las institucionalistas norteamericanos de principios del siglo. Hernán van der Weyden, de la Universidad de Lovaina, dijo en la conferencia inaugurada de la Asociación Internacional de Historiadores Económicos, celebrada en Buenos Aires en 2002, que la historia económica nunca ha exhibido tanta actividad y dinamismo como el que muestra en la actualidad, interactuando mucho más que durante los anteriores periodos con otras ramas de las humanidades y de las ciencias sociales. La cliometría había contribuido a esclarecer muchos eventos y problemas microeconómicos de la economía capitalista, para lo cual contó con un creciente arsenal de medios técnicos. Los instrumentos estadísticos y econométricos que se pueden aplicar a la historia han seguido mejorando, tornándose en herramientas de trabajo más sofisticados.
John Elster cuestiona a fondo la utilización por los cliometristas de los escenarios contrafácticos, lo que él llama mundos posibles, pues su selección tiende a predeterminar los resultados obtenidos y en verdad nunca podrá ser comprobado el que hubiera pasado si borramos algún evento histórico. Sin embargo, también aclara que cualquier selección de hechos relevantes por parte del historiador es en cierta forma contrafáctica, porque se están desestimando otros hechos de la realidad, es decir, se fabrica una realidad algo distinta a la que arrojan los datos, seguramente simplificada. Para Hobsbawm, la cliometría falla cuando aplica al pasado modelos de comportamiento de un capitalismo sin artistas plenamente desarrollado, aplicando supuestos como la elección racional o la optimización de la rentabilidad en casos donde estos no aparecen claramente en el horizonte del agente económico, sea este un siervo feudal, un esclavo romano o un terrateniente aristocrático. La producción se relacionaba con la población y las categorías de producto o ingreso per cápita pasaron a ser la vara de comparación de la riqueza entre países. La relación entre insumos y producto daba una idea de la productividad de los factores y el remanente, que era fundamental, se le tildaba como la productividad total de los factores. La distribución se refería a los ingresos del capital, el trabajo y de la tierra. La idea era elaborar series largas de las cuentas nacionales, las cuales a su vez habían sido deducidas de las categorías keynesianas de consumo, ahorro e inversión de distintos países para poder hacer comparación informada. La cliometría consistió en la aplicación de la teoría económica y de la econometría al análisis del pasado. Kuznets estableció criterios para analizar los países con base en las categorías de producción, asignación de recursos, distribución de ingreso, consumo y relaciones externas. La historia económica moderna ha sufrido dos grandes cambios en el último medio siglo. El primero fue la cliometría, la cual introdujo el análisis econométrico de series largas de las cuentas nacionales, organizadas de acuerdo con modelos económicos para dar cuenta de los procesos de crecimiento de largo plazo, de la rentabilidad social, de inversiones en infraestructura o de la productividad de diversas formas de producción o de sectores específicos. La segunda transformación más reciente surge de recurrir a las instituciones para explicar los cambios históricos y el comportamiento económico de las sociedades. Al iniciar el siglo XXI, la disciplina histórica parece haber superado la crisis teórica y metodológica experimentada en la década de los años 80, como consecuencia de la ruptura de la hegemonía de la escuela de los anales y del materialismo histórico. Ello ha implicado una profunda renovación en los ámbitos teórico, metodológico y temático, así como una aparente conjunción entre los postulados teóricos del giro lingüístico y del giro cultural, que se manifiesta en la vuelta de los historiadores a las fuentes documentales y en la importancia que estos mismos historiadores conceden a la forma, es decir, al discurso, en la que dan a conocer sus investigaciones. 2. La década de 1970 y 1980, en las que se desarrollaron de forma paralela el giro lingüístico y la historia cultural. En este sentido, el giro lingüístico ha significado una doble llamada de atención hacia la importancia de la retórica en el discurso histórico, materializada a través de la narración, y hacia la forma en que el lenguaje refleja los cambios profundos operados en una sociedad determinada. La historia cultural, por su parte, ha tenido como principales cultivadores a historiadores europeos, Brown, Darton, Nora, Chartier, los cuales lograron romper con los rígidos esquemas del materialismo histórico y terminar con la ambigüedad del término mentalidad, al plantear la idea de que una sociedad está conformada por distintos grupos que son capaces de crear y recrear sentidos propios a partir de una realidad determinada. Se consideran dos momentos historiográficos. 1. La década de 1960 y 1970,
en las que como una respuesta a la historia serial y cuantitativa se desarrolló la corriente de la denominada historia de las mentalidades, cultivada particularmente por medievalistas y modernistas franceses, y centrada en estudiar las formas de pensar de las sociedades pretéritas. Esta corriente postulaba el diálogo con las ciencias sociales y la búsqueda de nuevas fuentes documentales que permitieran acercarse a nuevos objetos de estudio. Una de las conclusiones generales más importantes a las que llegó Pierre Nora fue el hecho de que a cada época histórica o sistema político corresponde un tipo de memoria. Esta distinción se convierte en un instrumento de análisis sumamente apropiado para comprender la propia evolución de la historiografía y de todos los lugares de enunciación que lo hacen posible. Dicho por Hallward, el recuerdo es en buena medida una reconstrucción del pasado, hecha con ayuda de datos tomados del presente, y preparado por otra parte por otras reconstrucciones, hechas en épocas anteriores, y de las cuales la imagen primitiva de otro tiempo surge muy alterada. Hallward consideraba que la memoria podía clasificarse de la siguiente manera: memoria interna, memoria externa, memoria personal, memoria social, memoria autobiográfica y memoria histórica. Hallward afirmaba que la memoria colectiva envolvía las memorias individuales, pero sin confundirse con ella, y añadía que la memoria evolucionaba siguiendo ciertas leyes, y que si algunos recuerdos individuales penetraban en la memoria colectiva, estos cambiaban de configuración. La propuesta de Chartier consistía en considerar que no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos den sentido al mundo que les es propio. Dicho en otras palabras, lo que el modernista francés sugería era dejar de considerar las sociedades como una estructura rígida para considerarla como un conjunto que engloba dentro de sí diferentes grupos humanos. En El Mundo, como representación, publicada en 1989, Roger Chartier señalaba que la ruptura de los tres paradigmas que habían sustentado las prácticas historiográficas hasta ese momento permitían el surgimiento de una pluralidad de enfoques y de comprensiones sobre el pasado. Hobsbawm cree poder identificar tres tipos de tradiciones supuestas: las que establecen o simbolizan cohesión social o pertenencia al grupo, ya sean comunidades reales o artificiales; las que establecen o legitiman instituciones, estatus o relaciones de autoridad; y las que tienen como principal objetivo la socialización, el inculcar creencias, sistemas de valores o convencionales relacionadas con el comportamiento. Según Ruchen, podría decirse que la práctica histórica posmoderna tiene las siguientes características: lucha en contra de la idea de progreso y el concepto de desarrollo; produce contraimágenes respecto a la situación actual con el objetivo de crear una conciencia sobre lo que se ha perdido; utiliza la narrativa como forma de presentación de los resultados y prefiere la descripción densa frente al análisis abstracto; se interesa por la microhistoria en contraposición al estudio de sociedades o de clases; plantea una nueva metodología de investigación en la que los conceptos teóricos tienen poca relevancia y en la que la importancia más de describir la forma en que los individuos de otras épocas constituían, experimentaban e interpretaban su propio mundo. Esta crisis se hizo presente en los ámbitos económico, político y social, no sostenible, que acaba con los recursos naturales, en un agotamiento del principio de igualdad entre los individuos y las sociedades, en el no respeto de los derechos humanos y civiles, en la ruptura del paradigma de racionalidad y objetividad que caracterizó el pensamiento científico a lo largo de los últimos 200 años.
Según John Russell, el término posmoderno se aplicó originariamente en el ámbito de la producción artística y de ahí su uso se extendió al ámbito de la filosofía y al resto de las ciencias sociales. Su significado más inmediato hace referencia a una etapa histórica posterior a la modernidad, que se origina a partir de la propia crisis de la modernización.